Bueno, gente, acá habíamos llegado, la clase pasada. Estamos haciendo digamos, un recorrido por la introducción a cada uno de los requisitos de la norma 45001 para después pasar a, digamos, lo que sería la práctica de auditoría. En este punto, liderazgo es el capítulo, es el requisito o capítulo 5 de la ISO 14001. Y en definitiva, acá lo que se tiene que dar es que la alta dirección asuma la obligación de rendir cuentas. ¿De rendir cuentas a quién? A los dueños, a los accionistas, al gerente general de la empresa. Es decir, tiene que tener el compromiso de, obviamente, tener una gestión con indicadores, con informes periódicos sobre el avance de la gestión ambiental. También es necesario que los objetivos ambientales sean compatibles con la dirección estratégica de la empresa, que se asegure la disponibilidad de recursos. Este es uno de los temas más relacionados con el liderazgo, ¿no? Porque voy a decir una palabra muy vulgar. Si no hay recursos, todo lo demás es piripipí. O sea, es habladurías y no se concreta en la asignación de recursos para la gestión ambiental. Conlleva este capítulo la determinación de la política ambiental, la determinación de las funciones y responsabilidades para llevar adelante la gestión ambiental y obviamente implementar un sistema de gestión ambiental, que es de lo que estamos hablando. La dirección, acá esto es una representación, lidera el sistema de gestión ambiental. Y los capítulos que tiene los subcapítulos que tiene este capítulo son el 5.1, liderazgo y compromiso, el 5.2, política ambiental, y el 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Entonces, quedamos en esto, que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, asumiendo la rendición de cuentas, asegurándose que se establezca una política y objetivos que sean compatibles con la dirección y asegurando que todo esto esté, digamos, en los procesos del negocio de la organización. O sea, que no es algo accesorio, sino que sea parte de la estrategia, digamos, del negocio y de la forma de operar de la organización. Tiene que asegurar que los procesos para que se lleve a cabo la gestión ambiental estén disponibles, tiene que comunicar, tiene que bajar línea, como quien dice, a toda la compañía de que la gestión ambiental es una parte estratégica de la empresa, y tiene que asegurarse, hablamos de alta dirección, el liderazgo, que el sistema logre los resultados, ¿sí? Dirigiendo y apoyando a las personas, y obviamente apoyando todos los roles que estén relacionados con la gestión ambiental. Por ejemplo, todo esto que es teórico, ¿cómo lo podemos transmitir? Obviamente, tiene que haber gente formada en lo que es la gestión ambiental, gente formada. Cuando hablo de la gestión ambiental no estoy hablando del sistema, estoy hablando que conozca la gestión operativa del medio ambiente, el manejo de residuos, el control preventivo de riesgos ambientales, el control preventivo de riesgos de derrames, de riesgos de polución, de riesgo de contaminación, es decir, toda la parte tecnológica que implica la gestión ambiental. Y obviamente también una formación sistemática
en cuanto a cómo encuadrar todo eso dentro del sistema de gestión. Y a su vez, como dice acá, apoyando otros roles pertinentes de la dirección, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa tiene una necesidad importante porque tiene efluentes líquidos, ¿sí? de cierta peligrosidad, de cierta toxicidad, es necesario que, por ejemplo, se designe a un responsable de la planta de efluentes, y no que, como a veces sucede en algunas empresas, la planta de efluentes es como el último orejón del tarro al cual se le dan recursos, y siempre están como pidiendo recursos porque se rompió el sensor, porque el dosificador de cloro no funciona, y todos se acuerdan de la planta de efluentes cuando de golpe hay una inspección, ¿no? Y se detecta contaminación y cae una multa en la empresa. Entonces, eso no es gestión ambiental, eso es trabajar en forma peligrosa y reactiva. Gestión ambiental quiere decir tener las personas idóneas para justamente gestionar en forma preventiva los riesgos de impacto que tenga la compañía. Acá tenemos una representación así esquemática, ¿sí? La dirección, el liderazgo, tiene que garantizar la eficacia del sistema, tiene que establecer política, objetivos, una dirección estratégica, tiene que estar integrado todo al negocio, tiene que proveer recursos, tiene que comunicar a toda la compañía que esto es importante, tiene que dirigir y apoyar a las personas, ¿sí? Y por último, asegurar y promover la mejora continua y la cultura ambiental de la organización. Esto que les estoy mostrando, obviamente, es aplicable a cualquier disciplina del sistema de gestión. Es aplicable a la ISO 45001, es aplicable a la ISO 9001, porque la estructura y la necesidad de liderazgo es la misma en todos los sistemas de gestión. Acá, obviamente, lo enfocamos a la parte ambiental. A ver, ¿cómo se lidera a los distintos grupos de personas, a los distintos actores, a los empleados, a través de entrenamiento, a través de comunicación, carteleras, ¿sí? Durante la implementación del sistema de gestión y la operación. A las visitas, mediante carteleras, folletos, ¿sí? Cuando una visita entra a una empresa que tiene un sistema de gestión ambiental, se le comunica a través de un folleto que es una empresa comprometida con el medio ambiente, los proveedores, ¿sí? A través de la evaluación de los proveedores y a través de digamos, el control mientras los proveedores llevan adelante su gestión, clientes, autoridades, puede haber, digamos, notas y cartas personales, ¿sí? Luego de haber publicado, por ejemplo, una política. También todo dependerá del tipo de empresa y de la política de la empresa con los medios, ¿sí? Esto es un poco antiguo, ¿no? La conferencia de prensa, pero también, por ejemplo, se puede publicar, la empresa puede tener un Instagram, puede tener, digamos así, espacios en redes sociales donde, además de promocionar sus productos, promocionar su política, también promocione la gestión ambiental. Y también a través de los vecinos, las ONGs del lugar, a través de reuniones, a través de foros, y la comunidad en general, a través de los medios, a través de la prensa. Es decir, tiene que demostrarse ese liderazgo a través de todos los actores que intervienen en la compañía. Pasando al tema de la política ambiental, la realidad es que la política ambiental es una declaración de principios, digamos así, que tiene que ser apropiada al propósito y contexto de la organización,
la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Tiene que proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos. Y es muy importante, algunas palabras claves. Tiene que incluir, y en forma explícita y escrita de esta manera, el compromiso para la protección del medio ambiente, que incluya la prevención de la contaminación y, como dice acá, otros compromisos pertinentes al contexto de la organización. Esto tiene que estar escrito de esta manera. En la versión anterior de la ISO 14001 no estaba tan explícito el tema de la protección. Sí se hablaba de la prevención de la contaminación, pero a partir del 2015 se incorporó como obligatorio que en la política se tiene que hablar de protección del medio ambiente, como uno de los objetivos, o el objetivo más relacionado con la gestión ambiental. También es obligatorio que figure escrito el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos que otros requisitos son aquellos requisitos no legales, pero que la empresa decide respetar? Y también, como obligatorio dentro de la política, tiene que incluir el compromiso de la mejora continua. La política es uno de los documentos que tiene que existir en forma real y concreta. Además, tiene que comunicarse dentro de la organización. La norma no dice cómo se tiene que comunicar, dice que debe comunicarse. A los fines prácticos, meramente prácticos, a los fines de cumplimiento, es suficiente con que la política esté publicada en lugares donde todo el personal de la empresa la pueda ver, ¿sí? A los fines de realmente estar comunicado, es importante que cuando una empresa emite una política, se hagan pequeñas reuniones de difusión y de explicación del sentido de esa política. Es decir, que haya una comunicación personal, más comprometida que un mero cartelito colgado de una pared. ¿Sí? Y además, la política tiene que estar disponible para las partes interesadas. Hoy por hoy, la forma más práctica de que esté disponible para las partes interesadas es que esté en la página web de la empresa. Y como la página web de la empresa, perdón, tiene acceso público, como todas las páginas web, eso ya es suficiente para que esté para cumplir con este requisito. Siguiendo con la política ambiental, la política en definitiva tiene que proveer el marco para la acción. ¿Para la acción de qué? Para llevar adelante la gestión. Marca la orientación de la dirección en materia ambiental, permite establecer el sistema de gestión ambiental y sirve como punto de referencia para revisar estrategias, planes y acciones. ¿Esto qué quiere decir? En la política ambiental, además de las cosas generales que vimos, está bueno que se mencione la gestión de control ambiental en alguno de los aspectos más importantes que tiene la empresa. Por ejemplo, como decíamos recién, si la empresa tiene una cantidad de fluentes líquidos importantes, ¿sí? Está bueno que en la política se mencione que, además de la protección del medio ambiente, además de cumplir con los requisitos legales, además de, digamos, enfocar o tener compromiso en la mejora continua, sería importante que diga, nos comprometemos como empresa a controlar la calidad de nuestros efluentes y a reducir en forma continua el nivel de riesgo de los mismos, ¿sí? Entonces,
eso da pie y da un marco para que realmente eso después se concrete, como dice acá, provee un marco para la acción. A partir de ahí, es obligatorio que la empresa se dedique a hacer eso que dijo que va a hacer en la política ambiental. Siguiendo con la política ambiental, y esto me gusta repetirlo porque son cosas importantes, tiene que ser apropiada al propósito y contexto de la organización, proporcionar el marco de referencia para establecer los objetivos, incluir el compromiso para la protección, incluir el compromiso de los requisitos legales y de la mejora continua. Se tiene que mantener como información documentada, ser comunicada y estar disponible para las partes interesadas. ¿Por qué es importante una política ambiental? Uno puede decir, pero en definitiva es un cuadrito que está colgado en la entrada de la empresa. Y sí y no. O sea, si es solo un cuadrito, estamos en problema. Ahora, si es realmente una comunicación de compromiso, que es lo que debe ser, realmente es importante. Porque provee evidencia visible del liderazgo de la dirección. ¿Por qué? Porque la política tiene que estar firmada por la mayor autoridad de la empresa. No tiene que estar firmada, por ejemplo, por el profesional de medio ambiente. No tiene valor. Puede estar firmada, pero además tiene que estar firmada por la máxima autoridad de dirección de la empresa. Es un compromiso público, porque se publica en la web, entonces es público. Puede tener implicancias comerciales importantes, ¿sí? Los clientes le exigen a la empresa tener una gestión ambiental y generalmente es una información documentada de larga vida. ¿Qué quiere decir esto? No es un documento que vaya cambiando con el tiempo. A veces hay otros documentos de gestión que con el tiempo se pueden ir adecuando, se pueden ir modificando porque cambió una tecnología, cambió un requisito legal, se quiere dar una vuelta de rosca a algo para que sea más contundente, más eficiente, pero una política, la verdad que es algo que mientras se mantiene una versión de la norma, ¿qué quiero decir? Cuando salió la norma en el 2015, la renovación de la norma, o mejor dicho, la nueva versión, todos tuvieron que volver a emitir la política con esto que yo les decía, sobre todo de la protección ambiental, de esa palabra clave. A partir de ahí, y de ahí en adelante, no hay por qué cambiarla. Salvo que, por ejemplo, la empresa incorpore una actividad que no estaba prevista y que tenga relevancia ambiental, con lo cual posiblemente convenga incluir algún párrafo o alguna mención en la política. Pero si no, es un documento permanente prácticamente. Un ejemplo de una política ambiental, por ejemplo, una empresa que produzca envases plásticos identificó como aspectos ambientales significativos, que después vamos a ver qué es un aspecto ambiental, el consumo de agua, los vertidos al río y la generación de residuos peligrosos. Entonces, en la política define que, relacionado con esto, haremos uso racional de los recursos naturales, las actividades de la empresa deben estar en conformidad con la legislación vigente. Por ejemplo, también esa empresa definió cambiar los equipos térmicos a gas natural para garantizar procesos más estables, con menos emisiones contaminantes. Entonces, en la política escriben, consideraremos la ecoeficiencia de nuestras operaciones y productos, minimizando los impactos ambientales adversos. Entonces, está escribiendo algo más específico relacionado con lo que está planificando hacer. Bueno, avanzamos con este punto. Dentro del liderazgo está el punto de los roles, responsabilidades y autoridades de la organización.
vamos a definir esto, que la responsabilidad y autoridad que la dirección asigna en su equipo de gente es para asegurar que el sistema de gestión sea conforme con los requisitos de la norma. Y que además esas personas que se designan tengan la capacidad de hacer una evaluación de la gestión ambiental y presentar el desempeño ambiental a la alta dirección como mínimo una vez al año, ¿sí? De forma tal de generar el circuito de rendición de cuentas y de mejora continua. Compromisos básicos y sugeridos, ¿sí? Hay cosas que según la norma son obligatorias, como ya vimos que figuran en la política. Proteger el ambiente, cumplir los requisitos legales y mejorar continuamente el sistema de gestión. Compromisos sugeridos, que no es necesario que estén, pero que a veces está bueno que estén en la política, como decíamos. Mejorar la gestión de la calidad de agua, del reciclaje, de la calidad del aire, mitigación y adaptación al cambio climático. Esto, digamos, cada vez se está difundiendo más en las empresas, la famosa huella de carbono, ¿sí? Hoy cada vez es más común escuchar y realmente ver que empresas están trabajando con el objetivo de ser carbono neutrales, ¿sí? Bueno, no viene al caso meternos mucho en el tema porque sería tema de otra materia, pero tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa, reducirlas, minimizarlas o compensarlas con acciones ambientales. También el uso racional del agua, la protección de la biodiversidad, la eficiencia energética, son todas cosas que la empresa puede decidir, la dirección puede decidir incorporar en la política. En definitiva, cuando hablamos de roles, responsabilidades y autoridades, la alta dirección asigna responsabilidades y autoridades, delega estas cosas, ¿sí? A través de asignar, comunicar y mantener información documentada, para asegurar la conformidad del sistema de gestión y para tener feedback de la gestión ambiental. Se tienen que definir las responsabilidades en todos los niveles de la organización, incluir las funciones ambientales en las descripciones de los puestos de trabajo y organigrama con todas las funciones relevantes. ¿Qué quiere decir esto último, incluir las funciones ambientales en la descripción de los puestos de trabajo? Nos queda un minuto de tiempo. Se los pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Quién se anima a decir qué quiere decir incluir funciones ambientales en las descripciones de los puestos de trabajo? Trabajo mediante procedimientos definidos como... Se cortó. Bueno, ahora se va a cortar el Zoom, así que en cuanto se corte volvemos en 5 minutos y hablamos un poquito de este tema.